Buenos días con todos. El día de hoy vamos a tener nuestra clase de tutoría. El día de hoy nuestro tema es, vamos a ver un video. Antes de empezar a trabajar vamos a orar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver un video y luego lo vamos a comentar. Déjenme contarles una historia. Había un niño que nunca prestaba atención. Cuando su mamá le hablaba, él en lugar de escuchar, andaba corriendo de un lado para el otro. Si sus amigos le hablaban, él hablaba al mismo tiempo. Y como siempre hablaba y no escuchaba, se perdía la oportunidad de hacer cosas importantes. Un día se le pasó la hora de la comida porque no paraba de hablar cuando su maestra les dijo que era hora de ir a comer. Otro día faltó a un día de campo en el zoológico porque no escuchó cuando su maestra le dijo que necesitaba que sus papás le firmaran un papel con el permiso para ir al zoológico. Un momento. ¿Qué está pasando aquí? No me está gustando esto. ¿Tú crees que lo que está haciendo este niño está bien? Vamos a discutir el comportamiento de este niño. Necesita dejar de hablar y escuchar a los demás. Mete a sus amigos en problemas porque les habla cuando su maestra está hablando y hace que ella se enoje. Como nunca escucha a sus amigos, a ellos no les agrada esto. Y perderá a sus amigos y no tendrá con quien jugar ni platicar. Él tiene que escuchar a los demás. Si no escucha a los demás, ¿cómo va a aprender cosas nuevas? Al escuchar a los demás, todos aprendemos cosas nuevas que podemos compartir con los demás. Podemos esperar nuestro turno para hablar y escuchar. Si lo hacemos, nuestros amigos, nuestros papás y nuestra maestra estarán muy orgullosos de nosotros. Recuerda, debes escuchar a los demás y si te portas bien, siempre te sentirás orgulloso de ti mismo. Muy bien. Hemos visto un video sobre un niño que siempre hablaba y no dejaba escuchar a los demás. En nuestra clase de tutoría vamos a ver que nuestro tema es escuchándonos mejor. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer para poder escucharnos mejor? Una de las cosas que podemos hacer para escucharnos mejor, hay varias formas y técnicas, pero les voy a hablar de algunas para que nos sirvan en la vida diaria. 10 claves para aprender a escuchar a los demás. Tenemos 2 orejas y una boca para que podamos escuchar el doble de lo que hablamos. Escuchar bien
es uno de los recursos más atractivos, valiosos y fundamentales en las relaciones personales. Para mí es el recurso más importante, pero sorprendentemente es algo que mucha gente pone en segundo plano, desvaloriza o simplemente desprecia. Se habla mucho hoy en día que hay que tener mucha labia y oratoria, que tenemos el derecho a decir lo que pensamos, que lo importante es hacerse valer, ser muy seguro de lo que dices, comerte al mundo. Estamos en una sociedad del ego y eso de perder tiempo escuchando a los demás no está de moda. Pero por mucho que pensemos, escuchar sigue siendo la mitad de la comunicación. Es la clave del liderazgo y una arma infalible para que implique a más de 2 personas. Escuchar no solo sirve para entender al otro, sino también sirve para negociar, para vender, para liderar, mejorar las relaciones o ayudar a los demás. Además, ¿cuántas relaciones, amistades o laborales mejorarían con el arte de magia si todas las partes aprendieran a escuchar más y mejor? Saber escuchar es empezar cualquier relación que se aprecie, ya sea de negocios o amistad. Para esto vamos a estudiar 10 normas para aprender a escuchar mejor. Por ejemplo, la primera es no juzgues, sé flexible, aceptador y tolerante. Es difícil no tropezar con esa piedra que tanto nos impide escuchar. La tentación de juzgar las palabras del otro es muy fácil. Este es el error más típico que comete mucha gente. Evita menospreciar, insultar, reprochar o minusvalorar las palabras de tu interlocutor. En cuanto nos convertimos en jueces, perdemos nuestra neutralidad y la otra persona deja de expresar lo que siente por miedo a ser juzgado. Sé tolerante, flexible, escucha aceptando plenamente lo que dice el otro y verás cómo las cosas empiezan a fluir sorprendentemente. Por ejemplo, dice, estoy cansado de estar cocinando todo el día. Respuesta incorrecta. Siempre estás quejándote, no se puede estar una tan quejita. Cuando la respuesta correcta debería de ser, tienes todo el derecho a quejarte. Cocinar es una tarea muy fastidiada, yo te entiendo perfectamente. De esa manera estamos comprendiendo, por ejemplo, en este caso, que la otra persona estamos poniendo en su lugar y estamos alentando para que siga, en este caso, cocinando, no en el ejemplo. Vamos a ver un video y luego seguimos con nuestra clase. ¿Pero qué? Había jurado que la montaña del pony estaba aquí mismo. ¿Qué está pasando? ¡Es una princesa! ¡No! ¡El salón de la fama de los peluches! ¡Mi cohete! ¡Esperad! ¡Riley y yo seguimos usándolo! ¡Todavía le queda potencial a canto! ¡Si tú quieres despegar! ¡Riley y yo volveremos a la luna! Esto se puede arreglar. Solo tenemos que volver a la central. ¿Por dónde está la estación? Tenía todo el viaje planeado. ¿Quién tiene cosquillas? Seguro que por aquí tienes cosquillas. ¡Bim Bom! ¡Fíjate! ¡Un juego divertido! Tú apuntas hacia la estación y nos vamos allí todos juntos. ¿A qué es Niver? ¡Venga, vamos a la estación! Siento mucho lo de tu cohete. Te han quitado algo que adorabas.
y se ha ido para siempre. Tristeza. No le hagas sentir peor. Lo siento. Es lo único que me quedaba de Riley. Seguro que vivíais grandes aventuras. Oh, eran maravillosas. Una vez viajamos en el tiempo y desayunamos 2 veces aquel día. Tristeza. Suena increíble. Seguro que a Riley le gustó. Ya lo creo. Éramos súper amigos. Sí. Qué triste. Ya estoy. Venga, la estación está por ahí. ¿Cómo has hecho eso? Pues no lo sé. Estaba triste y he escuchado. ¡Ahí está el tren! Volvemos este 20, 21 y 22 de julio. Esta era una práctica que se criticaba mucho, en especial al padre de familia. Sin embargo, en estos tiempos parece que esto, en vez de mejorar, se está convirtiendo en una práctica cada vez más común. Quédate con nosotros y mira este video completo, porque hoy te vamos a explicar cuál es la barrera más grande de la Queremos tomar un breve espacio para recordarte que en este canal publicamos un video por semana dedicado a temas relacionados con crecimiento personal, comunicación y liderazgo, ya que estos son los 3 grandes ejes temáticos sobre los que giran nuestros videos. Y dentro del tema de la comunicación, hoy queremos enfatizar que con la popularidad de los dispositivos móviles, entre otras causas, existe un error muy común que muchas personas cometemos y que tiene el potencial de limitar y arruinar completamente nuestra habilidad para nutrir relaciones significativas y para comunicarnos de manera eficiente. Este error es no escuchar con atención. Así es, muchas personas piensan que solo deben poner atención cuando están en una clase en la escuela, en una junta de negocios o en algún evento especial interactuando con una persona que es figura de autoridad. Claro que es importante poner atención y escuchar con mucho cuidado al profesor, al jefe o a cualquier otra persona que esté ejerciendo una figura de autoridad, porque nuestro bienestar puede depender de ello. Pero cuando no escuchamos con atención a las demás personas en nuestro entorno, estamos enviando un mensaje de apatía. Le estamos diciendo al resto del mundo que a menos que puedan ejercer cierta autoridad sobre nosotros, no nos interesa lo que tengan que decir. Curiosamente, este mal hábito lo hemos venido desarrollando sin siquiera ser conscientes de ello. Constantemente repetimos este comportamiento hasta que se convierte en una etiqueta tatuada en nuestra frente. Acabo de descubrir un nuevo libro que está buenísimo, se llama Grit y es el estudio científico de por qué las personas perseveran y está muy interesante lo curioso. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Qué me preguntaste? La forma en que tú escuchas, miras, te mueves y reaccionas le indica a la otra persona si te importa lo que está diciendo o no, y si eres una persona en la que se puede confiar. Cuando tus señales no verbales envían el mensaje de que estás escuchando con mucha atención, inmediatamente aumenta la confianza, la autenticidad y el entendimiento con la otra persona. Aplica las técnicas que te vamos a dar a continuación para que te liberes de esta etiqueta. 1. Deja a un lado lo que estás haciendo. Deja de leer, de escribir o de consultar cualquier dispositivo móvil que tengas a tu alcance.
Escuchar con atención significa que debes enfocarte en todas las señales que emanan de la persona con la que estás interactuando. En otras palabras, vas a poner atención y tratar de descubrir los valores que la persona te transmite. La mayoría de nosotros hablamos sobre las cosas, los temas y las acciones que consideramos valiosas. Tal vez para ti en lo personal no sea importante un auto, una mascota o lo que sucedió el domingo por la noche en el concurso de canto de la televisión. Pero si esas son las cosas que la persona con la que estás hablando considera importantes, ten por seguro que la acción de poner a un lado la actividad que estás haciendo o tu aparato móvil te permitirá conocer a esta persona con más profundidad. Lo que al mismo tiempo te da la oportunidad de crear una relación significativa con ella. Porque cuando tú dedicas un poco de tu tiempo en apreciar las cosas que son valiosas para otros, ellos se sienten entendidos y valorados. Y eso te da a ti el beneficio de poder trabajar con ellos de manera más armoniosa. Así podrás construir relaciones significativas, cerrar negocios exitosos y hacer buenos amigos. Pero sobre todo, serás una persona de principios, enfocada en el humanismo y en la armonía entre las personas. 2. Enséñate a leer el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal es importante porque te ofrece pistas sobre el tema que a la persona que está hablando contigo le cuesta trabajo o no sabe cómo expresar. Estas son algunas señales importantes en las que puedes enfocar tu atención. Las expresiones faciales. El rostro humano es muy expresivo y capaz de comunicar un sinnúmero de emociones sin decir una sola palabra. Ten en mente que las expresiones faciales de felicidad, tristeza, ira, sorpresa, miedo y disgusto son las mismas en todas las culturas. Los movimientos del cuerpo y la postura. Considera cómo percibes a las personas por la forma en que se sientan, caminan, se levantan o mueven su cabeza. La forma en que una persona se mueve comunica una gran cantidad de información al mundo y por lo general es algo que no se puede fingir por mucho tiempo. Los gestos. Todos los seres humanos utilizamos los gestos en nuestra vida diaria. Agitamos los puños, hacemos señas y usamos nuestras manos cuando estamos hablando animadamente para discutir o para expresarnos. Muchos de estos movimientos suelen suceder sin pensar y pueden servir para complementar o acentuar aquello que la otra persona está tratando de comunicarte. El contacto visual. Este es de suma importancia durante el proceso de comunicación, debido a que la mayoría de los seres humanos tendemos a ser visuales. Por ello, la forma en que alguien te mira puede comunicar muchas cosas, incluyendo interés, desagrado, hostilidad o cordialidad. El contacto con los ojos también es importante para mantener la línea de comunicación con la persona a la que estás escuchando. El contacto personal. Los seres humanos también nos comunicamos mucho a través del tacto. Piensa en el mensaje que recibes si una persona te da un apretón de manos débil, una palmada en el hombro o un abrazo de oso. El manejo del espacio. ¿Te ha tocado hablar con una persona que se acerca demasiado para hablarte y sientes que invade tu espacio? Recuerda que la necesidad de espacio depende mucho de la cultura, la situación y la cercanía de la relación con la persona. El manejo del espacio puede enviar mensajes variados, tales como afecto, dominación o intimidación. La voz no es solo lo que dices, sino cómo lo dices. Cuando escuchamos a otras personas, leemos sus voces, además de escuchar sus palabras. Nos fijamos en la cadencia, en el ritmo, en el volumen con el que hablan, su tono y la inflexión. Por eso te recomendamos que mientras escuchas a la otra persona, des señales tanto auditivas como visuales de que la estás escuchando con atención, tales como asentar con la cabeza, hacer sonidos o utilizar palabras que indiquen que estás escuchando, como sí, ya lo veo. 3. Identifica la forma en la que esta persona procesa la información. La mayoría de las personas tienden a verbalizar su estilo personal cuando están hablando. Los que son visuales pueden decir, veo que las cosas van bien, o mira la situación desde este punto de vista. Las personas auditivas pueden decir, oí que Ana se va de vacaciones, o ¿por qué suena como que la jefa está molesta? Si la persona es sinestésica, puede decir, tengo un mal presentimiento sobre esto.
O esa película realmente me tocó el corazón. Entonces, si tú prestas bastante atención al escuchar a la persona, podrás identificar suficientes señales para determinar cuál es el estilo que prefiere para procesar información. De modo que después puedes utilizar palabras similares y crear armonía en la relación. Lo que significa que estarás logrando uno de los beneficios más importantes que aportan las habilidades de comunicación efectiva. Mientras algunas personas piensan que la tecnología está sobrepasando nuestra humanidad, nosotros creemos que la habilidad para escuchar con atención pertenece a la lista de las buenas costumbres. Tristemente, la gran mayoría de los seres humanos tendemos a ver el error en los demás. Y nos es sencillo pensar que son ellos quienes deben mejorar sus habilidades para escuchar con atención y no nosotros mismos. Lo que nuestro mundo necesita son cada vez más líderes y seres humanos que sepan comunicarse efectivamente mientras hacen sentir a los demás que son escuchados y valorados. Y el cambio comienza con la persona en el espejo. Escucha con atención a las personas para que continúes cautivando, inspirando y guiando a las personas con las que interactúas todos los días. Muy bien, hemos visto un video y algunas pautas que nos dan para poder escuchar mejor a las personas. Seguimos con nuestras claves. 2. No aconsejes, simplemente escucha. ¿A qué se refiere esto? Este consejo se refiere a que, por ejemplo, la premisa es clara. Casi siempre que alguien te cuenta algo, no es en busca de consejos. Cuando alguien nos habla, es muchas veces para desahogarse, para sentir que le apoyas, o incluso para verbalizar sus sentimientos con tu ayuda. Intenta no caer en esa tentación que tanto puede romper la escucha. Una vez que la persona te cuente, si crees que tiene un consejo muy bueno para proponerle, recuerda pedirle permiso o hacer suavemente proponiéndolo. Puedo plantearte una idea. ¿Qué te parece si has pensado en? O salvo que el otro te pide explícitamente un consejo muy concreto, no hay para darlo. E incluso cuando te lo pida tienes que recordar que tiene mucho más valor que la otra persona llegue por sí mismo a la solución y gane la perspectiva. Por ejemplo, tengo muchos problemas con mi compañera de trabajo. Una mala escucha se puede traducir. Tú lo que tienes que hacer es enfrentarte a ella y decirle que es una imbécil. Eso es lo que diría una mala escucha. ¿Qué es lo que diría una buena escucha? No es fácil una situación como esa. Debe ser muy estresante para ti. ¿Qué crees que podría ayudarte a resolverla? Entonces, en la segunda respuesta hay unas palabras de consideración donde tú mismo le planteas una pregunta para que ella busque la solución misma a su problema que tiene. Entonces, es muy importante escuchar a la persona y muchas veces, por ejemplo, estamos ahí con un par de compañeras y le dices a tu compañera te dice, no entiendo la clase o qué puedo hacer para mejorar. Y tú le dices, mira, ¿qué te parece si le preguntas a la profesora? O si lees mi tarea y luego entiendes y tú le escribes con tu propia palabra. Entonces ahí tú estás haciendo que tu compañera o compañera encuentre una solución a su problema. Y no darle, por ejemplo, ya la tarea lista, ya cópiate. No, eso no es así, eso no significa eso. 3. Concéntrate en lo que te dice e interrumpe en lo mínimo posible. En muchas culturas indígenas de América se utiliza en las reuniones un elemento característico, que es el bastón de la palabra. ¿Qué es esto? Es una técnica que fomenta la escucha y empatía. Funciona de la siguiente manera. En aquella reunión donde está presente el bastón de la palabra, que es representado con un bastón de madera,
Solo habla el que lo tiene en sus manos. Durante un tiempo que la persona tiene en sus manos el bastón de la palabra y esté hablando, nadie puede comentar, aconsejar, discutir lo que se está diciendo. El objetivo es que los demás centren todas sus energías en escuchar y comprender. Cuando la persona finalmente se siente comprendida y desahogada, cede el bastón. Cede el bastón al siguiente y entonces es él quien debe esforzarse y concentrarse para comprender a la persona que en ese momento tiene el turno para hablar. Puede parecer un recurso superficial o redundante o infantil, pero si nos fijamos, el no interrumpir al otro es una técnica que no es tan fácil porque necesita muchísimo autocontrol, empatía, paciencia, escucha activa y comunicación. Entonces, es muy importante este consejo. Otra técnica, por ejemplo, la técnica del hilo de la verdad. ¿Qué significa eso? Reconocer algo de verdad en lo que la otra persona está pensando. Es uno de los secretos de la escucha. Eso significa que, aunque en términos generales pienses que lo que dice la otra persona es irracional o excesivo, siempre se puede encontrar un hilo de verdad en lo que nos está diciendo. Eso suele tener efectos sorprendentes porque calmas a la otra persona. Es una manera sutil de tomar la iniciativa y provocar que deje de estar atacando. En resumen, con esta técnica evitaremos el comienzo de una guerra al desactivar su ataque y su posible defensa. De esa manera podrás iniciar una escucha más constructiva, profundizando en sus verdaderas razones y provocando que la otra persona se exprese de manera cada vez más pausada. La clave aquí es capaz de ser sincera. Aquí no se valen truquitos falsos ni fingir. Se trata de encontrar algo de verdad en lo que está diciendo el otro. Hay que intentar llegar al trasfondo de lo que te quiere decir. Por ejemplo, siempre dejas todo desordenado. El hilo de la verdad sería: tienes razón. La verdad es que a veces dejo mis pantalones tirados cuando me cambio. Puedo intentar mejorar. Ese es el hilo de la verdad. Por ejemplo, hay otro: no me tienes para nada en cuenta. El hilo de la verdad sería: entiendo que te sientas así y puede que tengas razón en que a veces doy esa imagen, pero es porque me siento distanciado debido a nuestras discusiones. Yo te quiero mucho. Entonces ahí le estás diciendo a la persona la verdad y también le estás diciendo que puedes mejorar. Otro sería intentar redirigir contacto a la conversación cuando sea necesario. Y si se puede concretar cada tema, de crear un micro. ¿Qué significa eso? Que primero habla una persona y luego habla la otra persona. Esperar que termine esa persona para empezar a hablar a otra persona. Deja que la persona que hable lleve la dirección de la conversación y solo cuando lo veas necesario reconduce contacto, porque es muy normal que la conversación se desvíe a otros temas. Entiende que dispersarse es algo muy comprensible. No te enfades ni pongas mala cara, que eso no es escuchar. Y propon con sutileza volver al tema principal. Esa experiencia debió de ser fastidiada, pero si queremos mejorar tenemos que hacerlo. Por ejemplo, acá hay un ejemplo. Entiendo que para ti es importante lo que pasó hace 2 años, pero cuéntame más sobre lo que te gusta hacer ahora de ti. Esa es una manera de que, si tú le preguntas a una persona ¿cómo estás? Y te dices, estoy bien, pero hace tiempo me pasó esto, y eso son cosas del pasado. Entonces, pero si tú te interesa que la persona te cuente lo que te está pasando, entonces debemos de direccionarla sutilmente, claro, para que te cuente lo de su vida actual, ¿no? Sea una amiga o algún familiar quizás. También recuerda que cuanto más se concreten los temas a tratar es mejor, porque así podrás centrarte en escuchar sin contaminaciones y la persona podrá profundizar y desahogarse.
A veces la otra persona se necesita soltar todo como si fuera un remolino, pero también ayuda mucho a ir ordenando sus reflexiones, sus intenciones, sus metas, sus dudas, hasta sus historias. Por ejemplo, entonces dices que te gustaría que yo llegase antes a casa para así estar juntos, ¿no? Le puede decir a un hermano, a un amigo, a un familiar. Entonces, esa es la forma de escuchar a la otra persona. Otro sería, empatiza con sus palabras, por ejemplo, repitiendo lo que acabas de oír. Esto conlleva a respetar los silencios, no acabar con lo que el otro está diciendo, seguir el hilo de sus palabras. Es un recurso muy importante y repetir lo que acabas de oír. Este recurso tan sencillo funciona maravillosamente en la escucha activa porque sabe que estás atento y sabes qué es lo que estás diciendo y significa que le pones atención y que no estás distraída pensando en otras cosas, muchas veces revisando el celular, porque para escuchar a una persona se tiene que dejar todo el celular y estar atentamente a lo que están contando, a lo que le están diciendo para que la persona se sienta que tú le estás poniendo atención. Entonces, al repetir de vez en cuando lo que se está hablando, tu interlocutor se está manifestando que estás concentrado en lo que dice y que se está poniendo en su zapato o en su piel. Ese gesto tiene que ser muy sincero y aunque fuésemos unos loros, increíblemente la otra persona suele seguir hablando y hablando y hablando. Además, te ayuda a seguirle el hilo del tema, le motivas a seguir hablando y te ayuda a ordenar en tu cabeza sus palabras. Además, también ayuda a entender todo lo que se está hablando. Si puedes, también ayuda a recordar quizá detalles de otras veces que habló contigo y cuando la otra persona haya acabado, haz un breve resumen final. Mi jefa, por ejemplo, me estuvo gritando en toda la reunión, luego me fui a casa desolada, casi no pude comer. Pobre, y dices que te quedaste tan mal que no pudiste comer en casa. Entonces, ese sería un resumen de lo que te están contando, ¿no? Otro sería, empatiza con sus emociones, escuchando, concentrando y aceptando las emociones del otro. ¿Cómo así? El error de mucha gente es que no son capaces de escuchar las emociones de quien habla. Se centran en los datos, en las palabras literales, en lo lógico o ilógico de su argumento, pero no empatizan con las emociones de la otra persona que ella está intentando compartir. Céntrate en las emociones que está sintiendo la otra persona, más que en las palabras textuales. De ahí que venga muy bien para hacer preguntas del estilo, por ejemplo, ¿cómo te sientes? O debe haber sido muy estresante para ti. O tal vez, ¿estuviste mucho tiempo angustiada? O tal vez una frase como, tu dolor es muy comprensible. O, claro que es normal estar triste en una situación como esta. También intenta no ser condescendiente con sus emociones, ni negarlas, ni minimizarlas, ni mucho menos criticarlas. Simplemente aprecia sus esfuerzos por intentar expresar lo que siente, porque no es fácil para nadie, ¿no? Acepta y normaliza y pregunta sobre los matices de sus emociones. Ya verás cómo todo empieza a fluir de manera casi mágica. Aquí también puedes observar el lenguaje no verbal de la otra persona. Una fuente de información riquísima que nos ayuda a escuchar a las emociones a través del lenguaje no verbal. Por ejemplo, si tu amiga te dice que esté enfadada contigo, que no esté enfadada contigo, pero para demostrar a través del lenguaje verbal, dice, yo no estoy molesta contigo, pero está con brazos fruncidos, brazos cruzados, ceño fruncido y mirada al infinito, eso significa que sí lo está, ¿no es cierto? Su boca dice una palabra, pero sus expresiones dicen otra, entonces hay que darse cuenta
o hablar de un tema para esconder lo que realmente le está angustiando. Eso es fácil de notar en nuestros gestos. A veces es una parte muy complicado, pero sin duda es la clave de la escucha. Obviamente no podemos, equivocar intentando comprender las emociones del otro, pero incluso así puedes darle a la otra persona la oportunidad para aclararte la duda o por qué está molesto en ese caso, o si tienen algún problema, y seguir hablando y abriéndose poco a poco. Finalmente puedes ayudarle incluso a clarificar sus sentimientos y que sea capaz de ser consciente de ellos. Estoy muy nervioso con el examen. Una mala escucha sería: qué exagerado eres. No deberías estar tan nerviosa, así no vas a ningún lado. Pero una buena escucha tendría este tipo de respuesta: te entiendo perfectamente, has preparado mucho este examen y debes estar muy nervioso por él. Me ha molestado lo que me dijiste. Una mala escucha podría ser fijarse solo en las palabras y no en la comunicación no verbal. En cambio, una buena escucha sería, a partir de la información no verbal, seguir indagando en lo posible la emoción del enfadado y entender, qué es lo que está escondiendo. Otro sería indagar con sutileza y pregunta mucho. La gente que pregunta con sana curiosidad y de manera natural suele ser los que más hacen que los demás explayen y hablen de sí mismos. No hay que hacer preguntas como si fuera una entrevista de trabajo o como si fuera un juicio, sin ningún tipo de tacto. Son preguntas graduales, sencillas, que poco a poco van profundizando en el tema y haciendo que la otra persona hable de lo que ocurre. Son preguntas abiertas sobre sus emociones, sobre sus necesidades, sus introspecciones, sus demandas. ¿Qué tal te va con el problema en el trabajo? Regular. ¿No hay alguna novedad? Bueno, sí, mi jefe se reunió conmigo. ¿Cómo fue la reunión? Lo preparé mejor que la otra vez, pero no me fue como yo quería. Y eso, pues me puse algo nerviosa. ¿Qué te dijo cuando acabaste? Que había estado mejor, pero podía matizar cosas. ¿Y tienes algún plan para seguirlo, para mejorarlo? Sí, voy a seguir preparando el tema y pulir un par de cosillas. La verdad es que estoy animada. O sea, ese es el tipo de comunicación que fluye, ¿no? A eso se refería cuando te dicen que indaga con sutileza mediante las preguntas. Otro sería utilizar refuerzos positivos y un lenguaje corporal abierto. ¿Qué significa? Escuchar no es solo poner el oído, significa poner todo el cuerpo a la disposición de la escucha. Por ejemplo, los ojos, los brazos, la expresión, las manos, el cuerpo entero. Además, escuchar conlleva a demostrar a la otra persona que lo estás haciendo al 100%, mirándolo a los ojos, dejando el celular de lado, no cruzando los brazos, asistiendo con la cabeza, mandándole pequeños señales verbales de que estamos atentos, el típico ajá o claro o te comprendo, incluso copiando gestos de su expresión en desaprobación, angustia o alegría. Escuchar es el fondo y la forma, es escuchar y mostrar que escuchas. Incluso si diésemos una imagen de que estamos escuchando y no lo estuviésemos haciendo, la otra persona se soltaría de manera sorprendente. Pero no vale, porque escuchar tiene que ser con todo el cuerpo, incluyendo también la atención y la concentración. Sé consciente de tus posibles distorsiones en la comunicación y trabaja. Si vamos a hablar de aquellas actitudes negativas que provocan que nuestro oído esté tan lleno de piedras, que distorsiones los que no nos quieren decir, es llegar incluso a estar sordos, ¿no? Es fundamental ser consciente de esas actitudes que todos tenemos y que están muy presentes y que debemos desterrarlos para que no contaminen una comunicación, ¿no? Que poco a poco estamos logrando con todas estas pautas o normas que nosotros estamos
estudiando. Muy bien. Esa ha sido nuestra clase de hoy. Espero que les haya servido las claves para aprender a escuchar a los demás. Bueno, eso es todo. Cuídense mucho. Gracias. Que tengan un buen fin de semana.